Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. La historia que vamos a contar esta noche habla de un tiempo donde la supervivencia se pagaba con sangre y el orden se mantenía mediante el terror absoluto. Vamos a viajar al este, a un paisaje de bosques negros y niebla eterna, donde un solo hombre decidió que para detener al dragón era necesario convertirse en el diablo mismo. Dejamos las ciudades de piedra y la luz de la razón. Dejamos la seguridad de Occidente para entrar en el dominio de la montaña, el aullido del lobo y la crueldad sin límites. Es la tierra de los empalados, de los príncipes malditos, de aquellos que caminaron sobre la delgada línea que separa al héroe nacional del monstruo sediento de sangre. Es el paisaje de la venganza fría y la justicia brutal. Un lugar donde el miedo a Dios se veía eclipsado por el miedo a un solo nombre y donde las estacas de madera terminaron por definir el destino de un imperio. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y qué otros tiranos o leyendas te gustaría que desenterremos. Ahora sí. Ajusta tu almohada y cierra los ojos. Bienvenido a la verdadera historia de Vlad el Empalador. Para entender al monstruo, primero hay que caminar por la tierra que lo vio nacer. Y la tierra de Valaquia, en el siglo XV, no era un lugar para los débiles de espíritu. Imaginen una región atrapada entre dos mandíbulas gigantescas que amenazaban con cerrarse en cualquier momento. Al sur, el Imperio Otomano, una maquinaria de guerra imparable, con el hambre de un león joven y la fuerza de 1000 tormentas, avanzaba devorando reinos, ciudades y voluntades. Sus genízaros marchaban con el paso uniforme de la muerte, y sus sultanes soñaban con ver la luna creciente ondeando sobre cada torre de Europa. Al norte y al oeste, el reino de Hungría, el bastión de la cristiandad, una fortaleza de hierro y cruces que se negaba a ceder, pero que a menudo jugaba a la política con la vida de sus vecinos más pequeños. Y justo ahí, en el medio, en esa franja de tierra boscosa, húmeda y traicionera, estaba Valaquia. Un principado pequeño, un estado tapón destinado a ser el campo de batalla donde los imperios chocarían una y otra vez. En este escenario de incertidumbre perpetua, en la ciudadela de Sigisoara, una fortaleza de muros gruesos y calles empedradas donde el eco de las botas resonaba como un presagio, nació Vlad. Corría el año 1431. No nació en un palacio de mármol ni entre sedas orientales, sino en una casa de piedra fría, bajo el signo de la guerra. Su padre era Vlad II, un hombre duro, un gobernante que había aprendido que la moralidad era un lujo que un príncipe de frontera no podía permitirse. Pero Vlad II tenía otro nombre, uno que marcaría el destino de su linaje para siempre. Años antes de que su segundo hijo naciera, el emperador Segismundo de Luxemburgo lo había invitado a formar parte de una sociedad selecta, una liga de guerreros y nobles con un solo propósito sagrado: defender la cruz contra el avance otomano. Esa sociedad se llamaba la Orden del Dragón. Cuando el padre regresó a Valaquia, lucía con orgullo el medallón de la Orden. Un dragón dorado, con la cola enrollada alrededor del cuello, estrangulándose a sí mismo, y en su espalda, la cruz roja de la pasión. La gente sencilla, los campesinos que trabajaban la tierra negra y fértil de los valles, no entendían de latín ni de órdenes de caballería. Al ver el símbolo del dragón en el pecho de su señor, simplemente lo llamaron Vlad Dracul. En su lengua, la palabra significaba dragón. Pero el idioma es un organismo vivo, y con el tiempo, esa misma palabra, Dracul, adquiriría un segundo significado, mucho más siniestro: diablo. Así, el niño que lloraba en la cuna de Sigisoara no era simplemente Vlad. Era Vlad Draculea.
El hijo del dragón. O, si prestamos atención a las sombras que ya empezaban a alargarse sobre su futuro, el hijo del diablo. La infancia de Vlad no tuvo juegos inocentes ni tardes de ocio bajo el sol. Desde que tuvo edad suficiente para sostener una espada de madera, su educación se centró en una sola cosa: el poder. Aprendió que el poder en Valaquia no se heredaba pacíficamente. Se arrebataba. Aprendió a montar a caballo antes que a leer, y aprendió a desconfiar antes que a amar. Su padre le enseñó que un príncipe no tiene amigos, solo aliados temporales y enemigos permanentes. Le enseñó a mirar a los ojos de los hombres y buscar la mentira, a oler la traición en el aire viciado de la corte. Pero la lección más dura, la que rompería su alma en 1000 pedazos para luego volver a armarla de una forma retorcida, no vendría de su padre, sino de sus enemigos. Corría el año 1442. La situación política era un nudo de víboras. Vlad Dracul, el padre, en un intento desesperado por mantener su trono y evitar que los turcos arrasaran su país, cometió un error de cálculo. O quizás, fue la única jugada que le quedaba en el tablero. Fue convocado por el sultán Murad II para una reunión diplomática. Murad, un hombre de mirada penetrante y paciencia nula, no estaba para juegos. En cuanto el padre de Vlad pisó suelo otomano, fue encadenado. La diplomacia se convirtió en cautiverio. Para liberar al padre y permitirle regresar a gobernar Valaquia como un vasallo obediente, el sultán exigió una garantía. No quería oro. El oro se gasta. No quería tierras. Las tierras se conquistan. El sultán quería lealtad, y la lealtad, en el código brutal de la época, se aseguraba con sangre. Exigió a los hijos. Vlad, que por entonces era apenas un niño de unos 11 o 12 años, y su hermano menor, Radu, que era un pequeño de belleza delicada y ojos grandes, fueron el precio del rescate. Imaginen el momento de la despedida. El viento helado de las montañas azotando los estandartes. El padre, con el rostro endurecido por la vergüenza y la impotencia, mirando a sus hijos no como a su propia carne, sino como moneda de cambio. No hubo abrazos largos, ni promesas de un pronto regreso que todos sabían que eran mentira. Solo hubo una orden seca. Sobrevivan. Los dos hermanos fueron arrancados de su hogar, de su lengua, de su fe y de todo lo que conocían. Fueron subidos a carromatos y llevados al sur, cruzando el gran río Danubio, esa cicatriz de agua que separaba el mundo conocido del dominio del Islam. El viaje fue largo y polvoriento. A medida que avanzaban hacia el corazón del Imperio Otomano, el paisaje cambiaba. Las iglesias de madera y piedra daban paso a los minaretes que apuntaban al cielo como dedos acusadores. Las campanas dejaban de sonar para dar paso al canto del muezín llamando a la oración. Para el joven Vlad, cada kilómetro que lo alejaba de Valaquia era una herida abierta. Miraba con odio a sus captores, memorizando sus rostros, sus uniformes, sus armas. Mientras otros niños habrían llorado por su madre, Vlad observaba. Llegaron a la fortaleza de Egrigos, en Anatolia. Una prisión de lujo, pero una prisión al fin y al cabo. Allí, bajo la sombra de las montañas turcas, comenzó la verdadera educación de Vlad Draculea. Y no fue una educación de libros y filosofía, sino una maestría en el dolor y la psicología del terror. Los otomanos no querían simplemente encerrarlos. Querían moldearlos. Querían convertir a estos príncipes cristianos en herramientas perfectas para el sultán. Los rodearon de tutores que les enseñaron el idioma turco, el Corán, la lógica, las matemáticas y el arte de la guerra. Pero la reacción de los dos hermanos no pudo ser más diferente, y esa diferencia marcaría el destino de dos naciones. Radu, el hermano menor, se adaptó. Era un niño sensible, y ante la inmensidad del poder otomano, se quebró y se reconstruyó a imagen y semejanza de sus captores.
Se dejó seducir por la riqueza de la corte, por los sabores exóticos, por la seda y el perfume. Radu buscó agradar. Se convirtió en el favorito, adoptando las costumbres, la vestimenta e incluso, según dicen las malas lenguas de la historia, el afecto íntimo del heredero del sultán, el futuro Mehmed II, el conquistador. Radu se convirtió en Radu el Hermoso, una mascota dorada en la jaula del sultán. Pero Vlad era granito. Vlad se resistió con cada fibra de su ser. Se negó a olvidar quién era. Se negó a sonreír a quienes lo mantenían encadenado. Su insolencia era legendaria entre los guardias. Recibía castigos físicos, golpes y encierros en soledad, pero cada golpe solo servía para endurecer la coraza que estaba construyendo alrededor de su corazón. Fue en esas prisiones, en la oscuridad de las celdas de Anatolia, donde Vlad aprendió la lección más importante de su vida. Observó cómo los otomanos gobernaban. No lo hacían solo con ejércitos, aunque los tenían de sobra. Lo hacían con miedo. Vio cómo el terror podía paralizar a un hombre más rápido que una flecha. Vio cómo la exhibición pública de la crueldad no era sadismo sin sentido, sino una herramienta política eficiente. Si empalabas a un traidor en la plaza pública y dejabas que todos vieran su agonía, no tendrías que matar a 100 rebeldes mañana. Uno moría, y 1000 obedecían. Vlad absorbía todo esto con la frialdad de un reptil. Estudiaba a sus enemigos con una obsesión enfermiza. Aprendió sus tácticas militares, la velocidad de su caballería ligera, la disciplina fanática de los jenízaros. Aprendió cómo pensaban, qué respetaban y, sobre todo, a qué temían. Mientras Radu se paseaba por los jardines del palacio, Vlad miraba a través de los barrotes, soñando no con la libertad, sino con la venganza. Se juró a sí mismo que, si alguna vez salía de allí con vida, si alguna vez volvía a sentir la tierra de Valaquia bajo sus botas, el mundo entero temblaría. El dragón estaba despertando, pero ya no era el dragón noble de la orden de su padre. Era una bestia forjada en el odio, alimentada por la bilis de la humillación. Los años pasaron lentos como gotas de sangre cayendo en la nieve. Vlad creció. Su cuerpo se estiró y se volvió fibroso, sus ojos verdes se hundieron en cuencas oscuras, siempre alertas, siempre analizando. La noticia de la muerte de su padre y de su hermano mayor, Mircea, llegó a la prisión otomana como un susurro lejano. Su padre, Vlad Dracul, había sido asesinado por sus propios nobles, los boyardos, esos aristócratas traicioneros que siempre vendían su lealtad al mejor postor. Y su hermano Mircea. El destino de Mircea fue aún peor. Había sido capturado por los boyardos y los comerciantes sajones, torturado, cegado con hierros candentes y enterrado vivo. Al enterarse de esto, Vlad no lloró. No hubo lágrimas en la celda de Grigos. Solo hubo un silencio absoluto. Un silencio que pesaba más que el plomo. En ese momento, el último vestigio de humanidad, de piedad o de dulzura que pudiera quedar en el joven príncipe, se apagó para siempre. Imaginó la oscuridad de la tierra cayendo sobre el rostro de su hermano. Sintió el calor del hierro en sus propios ojos. Y entonces, comprendió su misión. Detengámonos un momento en esa prisión de Grigos. Porque es fácil decir estuvo preso, pero difícil es sentir el peso de esos días vacíos. Vlad no solo estaba encerrado físicamente, estaba siendo sometido a un experimento de ingeniería humana. Los otomanos eran maestros en la guerra psicológica. Sabían que un príncipe enemigo muerto es un mártir, pero un príncipe enemigo roto es una herramienta. Vlad pasaba horas observando desde las ventanas altas de la fortaleza. Abajo, en los patios de entrenamiento, veía a los jenízaros. Eran la élite, los soldados perfectos. Pero Vlad sabía su secreto. Ellos también habían sido niños cristianos,
robados a sus familias mediante el Depsirme, el impuesto de sangre. Habían sido arrancados de sus raíces, obligados a olvidar a sus madres, a su Dios y a sus nombres, para renacer como fanáticos leales solo al sultán. Vlad veía en ellos su propio posible futuro. Veía en sus rostros inexpresivos el espejo de lo que querían hacer con él y con su hermano Radu. Y cada vez que Radu volvía de la corte, oliendo a agua de rosas y hablando con entusiasmo de los poemas persas que había aprendido, Vlad sentía una náusea profunda. Su hermano se estaba convirtiendo en uno de ellos. Su hermano estaba muriendo, aunque su cuerpo siguiera respirando. Para no volverse loco, Vlad se refugió en la observación del horror. Se cuenta que los otomanos, para desmoralizar a sus prisioneros VIPs, a menudo los obligaban a presenciar las ejecuciones de los rebeldes o los criminales locales. No era un espectáculo rápido. Era una ceremonia. Vlad vio cómo desollaban a hombres vivos. Vio cómo la planta de los pies era golpeada con varas hasta exponer el hueso, el terrible castigo de la falanga. Pero hubo algo que capturó su imaginación oscura más que cualquier otra cosa. Una técnica antigua, perfeccionada por los asirios y adoptada por los turcos para castigar los delitos contra el Estado. La estaca. Vlad, con la curiosidad mórbida de un adolescente que ha perdido la esperanza, estudió la anatomía de este castigo. Observó que no era simplemente matar. Era humillar. El cuerpo humano, esa obra de Dios, era profanado, penetrado y convertido en un espantapájaros de carne. Entendió que el terror no reside en la muerte, sino en la espera de la muerte. Si cortas una cabeza, el miedo dura un segundo. Si empalas a un hombre, el miedo dura días. Y ese miedo se contagia. Se esparce como la peste. Un hombre empalado en una colina puede controlar a 1000 hombres en el valle. Vlad guardó esa información en un rincón oscuro de su mente. No como un trauma, sino como una lección. Así se gobierna a las bestias, debió pensar. Y para él, atrapado en un mundo que lo odiaba, todos los hombres se estaban convirtiendo en bestias. Mientras su alma se congelaba en Anatolia, en Valaquia, la tragedia final estaba ocurriendo. Y esta es una historia que Vlad reconstruyó 1000 veces en sus pesadillas, alimentando el horno de su venganza. Su hermano mayor, Mircea, era el heredero. Era un guerrero capaz, amado por los soldados pero odiado por los nobles, los boyardos. Los boyardos querían un príncipe débil para poder seguir robando y manipulando las leyes a su antojo. Mircea era fuerte. Por eso tenía que morir. La traición ocurrió cerca de Targoviste. Los boyardos, confabulados con los comerciantes sajones que odiaban los impuestos de Mircea, lo emboscaron. No fue una muerte honorable en el campo de batalla. Fue una cacería sucia. Capturaron al príncipe y lo arrastraron al barro. Las crónicas de la época son parcas, pero la tradición oral ha preservado los detalles más escabrosos. Dicen que los boyardos se burlaron de él. Lo golpearon hasta que su rostro fue irreconocible. Y luego, decidieron que la muerte no era suficiente. Tenía que sufrir. Tenía que desaparecer en la oscuridad, tal como ellos operaban. Cavaron una tumba poco profunda. Mircea, atado, sangrando, pero aún consciente, miró a sus verdugos. Vio los rostros de hombres que habían comido en la mesa de su padre. Hombres que le habían jurado lealtad sobre la Biblia. Lo arrojaron al agujero. Pero antes de echar la tierra, trajeron un hierro al rojo vivo. No querían que viera su propio final. Quemaron sus ojos. El olor a carne quemada llenó el aire frío del bosque. Y luego, las palas empezaron a trabajar. Tierra húmeda, pesada, negra. Cayendo sobre su pecho, sobre su boca, ahogando sus gritos. Mircea murió en la oscuridad absoluta, asfixiado por la misma tierra que había jurado proteger.
Cuando la noticia llegó a oídos de Vlad en su prisión turca, algo dentro de él terminó de romperse. La imagen de su hermano, ciego y tragando tierra, se convirtió en su única compañía. Ya no le importaba la política, ni la religión, ni la orden del dragón. Solo le importaba una cosa: que los boyardos pagaran. Que pagaran no con oro, sino con un sufrimiento que hiciera parecer la muerte de Mircea un acto de misericordia. Juró que Valaquia se ahogaría en sangre antes de permitir que otro traidor respirara su aire. Tras su breve y fallido primer reinado en 1448, cuando tuvo que huir de los húngaros, Vlad comenzó su largo peregrinaje por el desierto del exilio. Esta etapa es fundamental para entender que Vlad no estaba solo en su locura. Encontró un alma gemela. Buscó refugio en la corte de Moldavia. Allí gobernaba el príncipe Bogdan, tío de un joven llamado Esteban. Vlad y Esteban eran primos, casi de la misma edad, y ambos compartían un destino marcado por la violencia. Se hicieron inseparables. Dos príncipes sin corona, dos lobos jóvenes expulsados de la manada, afilando los dientes en la oscuridad. Juntos recorrieron los bosques profundos de los Cárpatos. Aprendieron a moverse sin ser vistos, a dormir con un ojo abierto, a confiar solo en el acero que llevaban al cinto. Se cuenta que pasaban noches enteras hablando frente al fuego, no de mujeres o de caza, sino de cómo limpiarían sus países de la corrupción. Soñaban con un imperio fuerte, unido, donde la traición fuera imposible porque el castigo sería tan terrible que nadie se atrevería a pensarlo. Pero la muerte lo seguía como una sombra. El protector de ambos, el príncipe Bogdan de Moldavia, fue asesinado en otra conspiración noble. La historia se repetía. Una vez más, Vlad y Esteban tuvieron que huir. Escaparon a caballo en medio de la noche, cruzando pasos de montaña congelados, con asesinos pisándoles los talones. Llegaron a Transilvania, la tierra más allá del bosque. Una región de belleza inquietante, con sus picos de granito rasgando el cielo y sus valles cubiertos de niebla eterna. Allí, vivieron como vagabundos de alta alcurnia, vendiendo su espada, ofreciendo sus servicios, esperando el momento. Vlad observaba las ciudades sajonas de Transilvania. Brasov, Sibiu. Veía sus murallas altas, su riqueza comercial, y veía cómo esos mismos comerciantes financiaban a sus enemigos en Valaquia. Anotó sus nombres. Anotó sus rostros. La lista negra de Vlad crecía cada día. Fueron 8 años de hambre, de frío y de rabia contenida. 8 años donde la juventud de Vlad se consumió en la hoguera del resentimiento. Cuando finalmente el general húngaro Juan Hunyadi lo llamó, Vlad ya no era un hombre. Era un arma cargada. Estaba listo para regresar. Y esta vez, no cometería errores. No tendría piedad. No escucharía consejos. El dragón había mudado de piel. Las escamas ahora eran de hierro. Y estaba a punto de descender sobre Valaquia con el fuego del infierno en sus fauces. Corría el año 1448. El sultán Murad II miró a su joven rehén y decidió que la fruta ya estaba madura. Vlad tenía 17 años. Ya no era el niño asustado que había cruzado el Danubio llorando. Ahora era un joven de mirada gélida, un experto en el manejo del sable curvo otomano y en la estrategia de la emboscada. El sultán pensó que había quebrado su espíritu, que había forjado un títere perfecto para colocar en el trono de Valaquia y controlar así la frontera contra los húngaros. Qué equivocado estaba. El sultán le dio a Vlad un ejército de caballería turca, dinero y un estandarte. Lo envió de regreso a casa no como un libertador, sino como un conquistador apoyado por el enemigo ancestral de su pueblo. Vlad aceptó los recursos en silencio. Tomó las armas, tomó el oro y marchó hacia el norte. Pero en su corazón no había lealtad hacia la media luna.
Solo había una sed pragmática de poder. Usaría al diablo para cruzar el puente y luego quemaría el puente. Su primer asalto al trono fue breve y amargo, como un trago de vino avinagrado. Vlad entró en la capital, Targó Viste, y se sentó en el trono de su padre. Pero apenas pudo calentar el asiento. 2 meses. Eso fue todo lo que duró. Los húngaros, liderados por el formidable general Juan Hunyadi, el Caballero Blanco, no iban a permitir que un títere de los turcos gobernara en su patio trasero. Vlad fue expulsado. Tuvo que huir, dejando atrás la corona que apenas había rozado. Y así comenzó la etapa más oscura y solitaria de su vida. El exilio. Si la prisión otomana fue su escuela primaria, el exilio fue su doctorado en supervivencia. Imaginen a un príncipe sin reino, vagando por las cortes de Moldavia, durmiendo en tiendas de campaña o en castillos prestados, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando la daga del asesino en la noche. Durante 8 largos años, Vlad fue un fantasma. Un lobo estepario recorriendo los bosques nevados de los Cárpatos, acumulando rencor y sabiduría. Fue en Moldavia donde forjó una alianza que cambiaría la historia. Allí conoció a su primo, Esteban. Un joven con un fuego similar en los ojos. Juntos, Vlad y Esteban compartieron el pan duro del destierro y las promesas de grandeza. Años más tarde, Esteban sería conocido como Esteban el Grande, santo y héroe, mientras que Vlad sería recordado como el monstruo. Pero en esas noches frías de juventud, eran solo 2 desterrados planeando cómo recuperar lo que era suyo. El mundo giraba y la historia avanzaba con pasos de gigante. En 1453 ocurrió lo impensable. La joya del mundo, Constantinopla, la segunda Roma, cayó ante las fuerzas del joven sultán Mehmed II. El mundo cristiano entró en pánico. Las campanas de toda Europa doblaron por la muerte de un imperio milenario. El Islam estaba a las puertas y ya no había nadie para detenerlo. En ese caos, la suerte de Vlad cambió. El general húngaro Juan Hunyadi, el mismo que lo había expulsado años atrás, se dio cuenta de que necesitaba un hombre fuerte en Valaquia. Alguien que conociera a los turcos. Alguien que no tuviera miedo. Alguien capaz de ser más cruel que el propio enemigo. Miró a su alrededor y solo vio a Vlad. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice el viejo refrán. Y Hunyadi, tragándose su orgullo, le dio a Vlad un ejército y le dijo: recupera tu trono. Era el año 1456. Un cometa atravesó el cielo nocturno, el cometa Halley, arrastrando una cola de fuego y mal augurio. Para los astrólogos, anunciaba desastres y plagas. Para Vlad, era la señal de su ascenso. Vlad cruzó la frontera. Su enemigo, el usurpador Vladislav II, lo esperaba. Pero Vlad no iba a perder esta vez. Según las crónicas, no fue una batalla de grandes maniobras, sino un choque brutal y personal. Se dice que Vlad buscó a Vladislav en el campo de batalla y le dio muerte con sus propias manos, en un combate singular, espada contra espada, bajo la luz pálida del amanecer. Cuando Vlad se limpió la sangre de su rival y miró hacia Targó Viste, ya no era un aspirante. Era el vaivoda. Era el príncipe. Tenía 25 años, una mente afilada como una navaja y un corazón negro como el fondo de un pozo. Había vuelto a casa. Pero la casa estaba en ruinas. Los turcos se habían ido. El bosque de cadáveres quedó atrás, pudriéndose en el olvido bajo el sol de los Balcanes. Vlad había logrado lo imposible. Había ganado la batalla, había detenido la invasión y había humillado al emperador del mundo. Pero en la política, y especialmente en la guerra, a veces la victoria táctica es solo el preludio de una derrota estratégica.
porque mientras el sultán huía hacia el sur escupiendo maldiciones, dejó atrás algo más peligroso que sus cañones. Dejó una semilla. Dejó a un hombre que era la sombra luminosa de Vlad. Su hermano menor. Rado. Rado el Hermoso no traía estacas, ni fuego, ni peste. Traía oro. Traía seda. Traía promesas de paz y estabilidad. Y traía la voluntad del imperio más grande de la tierra para sentarlo en el trono. Y los boyardos de Valaquia, cansados del terror, cansados de vivir con el miedo a ser empalados por una moneda faltante, empezaron a mirar a Radu no como a un traidor, sino como a un salvador. El dragón había salvado a Valaquia, es cierto. Pero ahora, Valaquia sentía que necesitaba librarse del dragón para poder respirar. Pero los boyardos locales no eran la única espina en el costado de Vlad. Había otro enemigo, uno más sutil, pero igual de peligroso. El dinero extranjero. Los comerciantes sajones, alemanes instalados en las ricas ciudades de Transilvania como Brasov y Sibiu, controlaban el comercio. Eran poderosos, arrogantes y financiaban a los pretendientes rivales al trono de Valaquia para mantener el caos y evitar pagar impuestos. Vlad, que conocía bien sus ciudades porque había vivido allí durante su exilio, decidió que se acabaron los privilegios. Impuso nuevas leyes comerciales proteccionistas. Los sajones, furiosos, empezaron a conspirar. Apoyaron a un rival, un tal Dan III, para derrocar a Vlad. La respuesta del dragón no fue una negociación comercial. Fue una invasión punitiva de una brutalidad bíblica. En 1459, Vlad cruzó las montañas hacia Transilvania. No iba a conquistar, iba a castigar. Llegó a los suburbios de Brasov. Era el día de San Bartolomé. Las campanas de las iglesias repicaban llamando a misa, pero pronto fueron ahogadas por el sonido del fuego y los gritos. Vlad ordenó quemar los barrios exteriores. Capturó a todos los que pudo. Comerciantes ricos, artesanos, mujeres, clérigos. Nadie se salvó. Lo que sucedió a continuación en la colina de Tampa, que domina la ciudad, es una de las imágenes más icónicas y terroríficas de su leyenda. Vlad ordenó plantar cientos de estacas. Empaló a sus prisioneros en círculos concéntricos alrededor de una mesa de banquete. Imaginen la escena. El humo de la ciudad incendiada oscureciendo el sol. El olor a carne quemada y sangre fresca. Y en medio de ese bosque de agonía, Vlad se sentó a comer. Se hizo servir un banquete opulento. Carnes asadas, vinos rojos espesos, pan recién horneado. Comió con calma, con elegancia aristocrática, mientras a su alrededor los hombres y mujeres morían lentamente, gimiendo y suplicando agua. La leyenda negra dice que mojaba el pan en la sangre que goteaba de las víctimas. Quizás sea una exageración de sus enemigos, pero la realidad de cenar entre cadáveres calientes ya es suficientemente monstruosa. Vlad quería demostrar que su estómago era tan fuerte como su voluntad. Quería demostrar que la muerte no le quitaba el apetito. Al contrario, lo alimentaba. Hizo lo mismo en la ciudad de Sibiu. Allí, se cuenta que capturó a miles de personas y las empaló. Pero no se detuvo ahí. Hirvió a los líderes de la rebelión en calderos gigantes. A otros los obligó a cavar sus propias tumbas mientras les leían sus propios obituarios. Estas acciones tuvieron un efecto doble. Por un lado, aterrorizó a sus enemigos políticos. Dan III, el pretendiente al trono, fue capturado poco después. Vlad le obligó a cavar su propia tumba mientras un sacerdote le leía el oficio de difuntos, y luego lo decapitó. Justicia poética, diría él. Pero por otro lado, estas masacres en Transilvania fueron su perdición mediática.
Los sajones, que tenían acceso a la recién inventada imprenta de Gutenberg, huyeron a Alemania y empezaron a imprimir panfletos. Eran los primeros bestsellers de terror de la historia. En ellos, describían a Vlad no como un príncipe severo, sino como un demonio sediento de sangre, un maníaco que disfrutaba torturando niños y bebiendo sangre. Esos papeles volaron por toda Europa, llegando a las cortes de reyes y al mismo Papa. Antes de que Bram Stoker escribiera su novela 4 siglos después, Vlad ya era el monstruo más famoso del continente gracias a la tinta de los comerciantes que no pudo matar. Mientras el mundo exterior lo veía como una bestia, dentro de las fronteras de Valaquia, la vida se había transformado en una extraña utopía carcelaria. El crimen había desaparecido por completo. Pero no por virtud, sino por pánico. Existen docenas de historias folclóricas que ilustran este periodo de paz armada. Se cuenta la historia del mercader florentino. Un hombre rico que viajaba cruzando Valaquia con una carreta llena de oro. Llegó a Targoviste y pidió audiencia con el príncipe. Le preguntó a Vlad si sus riquezas estarían seguras en la ciudad o si necesitaba contratar guardias armados. Vlad, ofendido, le dijo que en su reino nadie robaba. Le ordenó dejar la carreta con el oro en medio de la plaza mayor, sin vigilancia, durante toda la noche. El mercader, temblando, obedeció. Pasó la noche sin dormir, seguro de que al amanecer estaría en la ruina. Cuando salió el sol, el mercader corrió a la plaza. La carreta estaba allí. El oro estaba allí. Contó las monedas una por una. Faltaba una. Solo una pequeña moneda de oro. El mercader fue al palacio y se lo contó a Vlad. El príncipe no dijo nada. Hizo una seña. Minutos después, trajeron al ladrón. Era un campesino simple que había sucumbido a la tentación. Vlad ordenó empalar al ladrón allí mismo. Pero luego, se volvió hacia el mercader, le devolvió la moneda robada y le dio una extraña advertencia. Si no hubieras contado la verdad sobre la moneda que faltaba, si hubieras mentido para reclamar más o menos de lo que tenías, hoy estarías en esa estaca junto a él. Otra historia, aún más cruel, habla de cómo Vlad solucionó el problema de la pobreza. Valaquia, devastada por años de guerras, tenía muchos mendigos, enfermos y lisiados que no podían trabajar y vivían de la limosna en las calles de la capital. Vlad anunció que daría un gran banquete para todos los pobres del reino. Dijo que nadie debería pasar hambre en su tierra. Cientos de mendigos se reunieron en un gran salón de madera. Se les sirvió comida abundante y vino en exceso. Comieron y bebieron felices, alabando la generosidad del nuevo príncipe. Al final de la cena, Vlad apareció y les preguntó: ¿quieren dejar de ser pobres? ¿Quieren dejar de sufrir por el frío y el hambre para siempre? Los mendigos gritaron que sí, entusiasmados. Vlad salió del salón, cerró las puertas y las atrancó por fuera. Luego, dio la orden. Sus soldados prendieron fuego al edificio. Nadie salió vivo. Mientras los gritos se apagaban entre las llamas, Vlad comentó a sus nobles horrorizados: he liberado a estos infelices de sus miserias terrenales, y he liberado a mi país de bocas que no producen. Esta era la paz de Vlad. Una paz de cementerio. Una limpieza social ejecutada con fuego y madera. Era un gobernante que creía que la única forma de curar un dedo enfermo era cortar la mano entera. Y fue sobre esta alfombra de cenizas y miedo absoluto donde construyó el poder necesario para desafiar al Imperio Otomano. Porque sabía que para vencer al diablo turco, él tenía que ser un diablo aún peor. Corría el invierno de 1461. La tensión en la frontera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El sultán Mehmed II, el conquistador, decidió que ya había tenido suficiente paciencia con su antiguo compañero de infancia.
Vlad llevaba 3 años sin pagar el tributo anual de 10.000 ducados de oro y 500 niños para el cuerpo de Genízaros. Para Mehmed, esto no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de honor imperial. Envió a unos emisarios a la corte de Vlad en Targoviste. La misión era simple: recordar al príncipe valaco cuál era su lugar en la cadena alimenticia. La escena que siguió es uno de esos momentos donde la historia y la leyenda se funden en un acto de brutalidad teatral. Los emisarios otomanos entraron en el gran salón del trono. Vlad los esperaba sentado, envuelto en pieles, con esa mirada fija que inquietaba hasta a sus propios guardias. Los turcos se inclinaron, pero no se quitaron los turbantes. Para ellos, descubrirse la cabeza era un acto impensable, una falta de respeto a su fe y a su cultura. Vlad, con una voz suave y engañosamente amable, les preguntó por qué insultaban al príncipe en su propia casa al no quitarse los sombreros. Los emisarios, confiados en el poder de su imperio, respondieron con altivez que esa era la costumbre de sus padres y que no se los quitarían ante nadie, ni siquiera ante el emperador. Vlad asintió lentamente. Dijo que respetaba profundamente sus costumbres. Tanto las respetaba, que se aseguraría de que nunca, jamás, tuvieran que romperlas. Hizo una señal a sus guardias. Los emisarios fueron sujetados. Vlad ordenó traer clavos de hierro largos y martillos. Allí mismo, ante la corte horrorizada, los guardias clavaron los turbantes a los cráneos de los emisarios. Los gritos resonaron en el salón de piedra, mezclándose con el sonido seco de los martillazos. Cuando terminaron, Vlad les dijo a los supervivientes agonizantes que volvieran con su amo y le contaran lo bien que el príncipe de Valaquia respetaba las tradiciones. Fue una declaración de guerra escrita con sangre y cerebro. Mehmed II estalló en cólera al recibir a sus mensajeros muertos o mutilados. Pero el sultán no era un impulsivo. Envió primero a un contingente liderado por Hamza Bey para capturar a Vlad mediante una trampa diplomática. Vlad, que conocía el olor de las trampas turcas mejor que nadie, se adelantó. Emboscó a Hamza Bey y a su caballería en un paso estrecho cerca de la fortaleza de Giurgiu. Lo que hizo con ellos fue el preludio de la pesadilla. Empaló a todos. Pero Vlad tenía un sentido macabro de la jerarquía. A Hamza Bey, por ser el comandante, lo empaló en la estaca más alta de todas, dorada o pintada de colores vivos, para que su agonía fuera visible desde más lejos, presidiendo sobre su ejército de cadáveres. Después de esto, no hubo vuelta atrás. En la primavera de 1462, la tierra tembló. No fue un terremoto, sino el paso de uno de los ejércitos más grandes que el mundo había visto desde la época de los romanos. Mehmed II reunió a sus fuerzas. Las crónicas hablan de cifras que desafían la imaginación. 100.000, 150.000 hombres. Genízaros de élite, caballería ligera akinji, artillería pesada, ingenieros, zapadores. Una marea humana de acero y fanatismo que cruzó el Danubio con un solo objetivo: borrar a Vlad de la faz de la tierra y convertir a Valaquia en una provincia más. Vlad tenía, como mucho, 30.000 hombres. Campesinos armados, mercenarios y un puñado de boyardos leales por miedo. Enfrentarse al sultán en campo abierto era un suicidio matemático. Cualquier otro gobernante se habría rendido o habría huido. Pero Vlad no peleaba guerras convencionales. Vlad peleaba con el miedo. Inició la táctica de tierra quemada. Ordenó a toda la población civil de Valaquia que abandonara sus aldeas y huyera hacia las montañas y los bosques profundos. Y luego, quemó todo. Quemó los campos de trigo dorados que estaban listos para la cosecha. Quemó los graneros. Quemó las casas. Envenenó los pozos de agua con cadáveres de animales. El ejército otomano avanzaba por un paisaje lunar.
Un desierto de cenizas donde no había ni una brizna de hierba para los caballos, ni una gota de agua limpia para los soldados. El calor del verano balcánico comenzó a apretar. El hambre y la sed empezaron a mermar la moral de los turcos. Y luego, Vlad desató algo peor que el hambre. Envió al campamento turco a espías disfrazados. Pero no eran espías normales. Eran enfermos. Hombres y mujeres infectados con peste bubónica, lepra, tuberculosis y sífilis. Los envió a mezclarse con el enemigo, a compartir su comida, a morir entre ellos. Fue la primera guerra biológica de la historia moderna. El ejército del sultán no luchaba contra un enemigo visible, sino contra la sed, la enfermedad y las sombras. Detengámonos un instante en lo que significaba ser un soldado otomano en esa marcha fúnebre. Imaginen el calor sofocante de junio en los Balcanes. El sol golpeaba sobre las armaduras de acero y cuero hervido, convirtiendo a cada hombre en un horno caminante. El polvo se metía en la garganta, en los ojos, en las heridas. Y no había agua. Vlad no solo había envenenado los pozos. Había desviado arroyos y secado afluentes menores. El ejército más poderoso de la tierra, capaz de derribar las murallas de Constantinopla con cañones gigantescos, se veía reducido a una masa de hombres desesperados que lamían el barro húmedo en busca de alivio. Y luego estaba el silencio. Valaquia parecía desierta. No había ganado en los campos, ni humo en las chimeneas de las aldeas. Pero el bosque tenía ojos. Los soldados turcos, especialmente los que marchaban en la retaguardia o en los flancos, empezaron a desaparecer. Un hombre se alejaba unos metros para orinar y nunca volvía. No se escuchaba un grito, ni el choque de espadas. Simplemente, el bosque se lo tragaba. A la mañana siguiente, encontraban al desaparecido. Pero no lo encontraban muerto en el suelo. Lo encontraban colgado de las ramas altas de los robles, balanceándose suavemente con la brisa, con la garganta abierta y los ojos arrancados. O peor aún, lo encontraban clavado en el suelo con una estaca corta, dejado allí como una advertencia macabra para sus compañeros. El miedo comenzó a corroer la disciplina de los genízaros. Estos hombres, que no temían a la muerte en combate, empezaron a temer a la noche. Dormían abrazados a sus cimitarras, sobresaltándose con el crujir de cada rama seca. Se contaban historias alrededor de las hogueras, susurros sobre el cacique Lubey, el príncipe empalador. Decían que no era humano. Decían que bebía la sangre de sus víctimas para obtener fuerza. Decían que podía transformarse en lobo, en niebla o en murciélago. La guerra psicológica de Vlad fue total. No necesitaba ganar batallas. Necesitaba quebrar la mente de su enemigo antes de que siquiera desenvainaran la espada. Cada kilómetro que el ejército del sultán avanzaba hacia el interior de Valaquia, no era una conquista, era un paso más hacia la boca de una trampa gigantesca. El aire se volvía pesado, cargado de un presagio funesto. Los caballos se encabritaban sin razón aparente, negándose a avanzar, como si los animales pudieran oler la muerte que esperaba más adelante, mucho antes que los hombres. Mehmed II, en su tienda de seda, sentía la inquietud de sus tropas. Veía cómo sus generales bajaban la mirada. Sabía que necesitaba una victoria rápida, una batalla decisiva para aplastar a este mosquito que se atrevía a picar al león. Pero Vlad no le daba una batalla. Vlad le daba sombras, hambre y pesadillas. Porque Vlad nunca atacaba de día. Atacaba cuando el sol caía, golpeando la retaguardia, desapareciendo en la niebla antes de que los turcos pudieran formar filas. Los soldados otomanos dormían con las armaduras puestas, temblando, esperando el aullido del lobo. Y entonces llegó la noche del 17 de junio. La luna estaba oculta tras nubes densas y negras, como si el cielo mismo se negara a ser testigo de lo que iba a ocurrir.
El campamento otomano, una ciudad de tela que se extendía por kilómetros cerca de Targoviste, intentaba dormir. Pero Vlad no dormía. Desde las colinas boscosas, el príncipe observaba las miles de antorchas enemigas. Había reunido sus mejores hombres. No eran muchos, tal vez 7.000 o 10.000 jinetes y soldados de infantería ligera. Todos conocían el plan. Todos sabían que probablemente no verían el amanecer. Pero el odio que sentían por el invasor era más fuerte que el instinto de conservación. Vlad dio la orden en voz baja. Y el infierno se desató. No atacaron como un ejército convencional, con trompetas y estandartes al viento. Atacaron como una estampida de demonios. Irrumpieron en el perímetro del campamento turco en silencio absoluto hasta el primer golpe, y luego, el ruido fue ensordecedor. Los valacos llevaban antorchas que lanzaron sobre las tiendas de campaña. La tela seca prendió fuego al instante. En cuestión de minutos, el campamento se convirtió en una pira funeraria gigantesca. El caos fue absoluto. Los soldados otomanos salían de sus tiendas medio dormidos, tosiendo por el humo, cegados por las llamas, solo para encontrarse con el filo de un hacha valaca. Lo genial y terrible del plan de Vlad fue el uso de la confusión. Sus hombres conocían las contraseñas turcas. Vestían ropas turcas robadas a los cadáveres de las escaramuzas anteriores. En la oscuridad y el fuego, era imposible distinguir al amigo del enemigo. Los genízaros, en su pánico, empezaron a matarse entre ellos. Un soldado veía una figura correr hacia él con una espada y atacaba, solo para descubrir, demasiado tarde, que había matado a su propio hermano de armas. Y en medio de esa vorágine de fuego, sangre y gritos, cabalgaba Vlad. Los cronistas dicen que parecía un espectro. Montaba un caballo negro, y su espada cortaba el aire con una precisión quirúrgica. No buscaba botín. No buscaba prisioneros. Buscaba la tienda del sultán. Se abría paso hacia el centro del campamento como un rompehielos, dejando una estela de cadáveres mutilados a su paso. Imaginen el sonido de esa noche. No era el choque metálico y rítmico de una batalla ordenada. Era una cacofonía de terror. El relincho de los caballos quemándose vivos, los gritos de los hombres pidiendo piedad en idiomas que nadie escuchaba, el rugido del fuego devorando la seda y la madera. Vlad llegó cerca del centro. Vio las tiendas grandes, las de los visires y comandantes. Atacó con furia ciega, creyendo que allí estaba Mehmed. Destrozó las cuerdas, hizo colapsar las estructuras sobre sus ocupantes y ordenó a sus hombres a lancear cualquier bulto que se moviera bajo la lona. Pero la suerte, o quizás el destino, protegió al sultán esa noche. Mehmed estaba rodeado por su guardia personal de genízaros, un muro impenetrable de escudos y alabardas que Vlad no pudo romper con sus pocos hombres. Cuando el cielo comenzó a clarear por el este, teñido de un gris sucio por el humo, Vlad tocó retirada. Desapareció en el bosque tan rápido como había llegado, llevándose consigo a sus muertos y dejando atrás un campamento devastado. Habían muerto miles de turcos. Pero el daño físico no era lo peor. Lo peor era que el sultán, el hombre que se creía la sombra de Dios en la tierra, había visto como un príncipe cristiano entraba hasta su cocina, mataba a sus generales y se iba riendo. La invencibilidad otomana se había roto esa noche. Y aunque Vlad no había matado al hombre, había matado su moral. Sin embargo, Mehmed, con la terquedad de los conquistadores, ordenó seguir avanzando. «Tomen la capital», gritó. «Tomen Targoviste y terminemos con esto». Creía que lo peor ya había pasado. Creía que la pesadilla había terminado con el ataque nocturno. Pobre iluso. No sabía que el verdadero horror, la obra maestra de Vlad, todavía lo estaba esperando a pocos kilómetros, pudriéndose bajo el sol. Mehmed II
furioso pero también impresionado por la audacia de este diablo, ordenó avanzar hacia la capital, Targoviste. Pensaba que si tomaba la ciudad, la guerra terminaría. Marchó con sus tropas cansadas, sedientas y aterrorizadas. Esperaban encontrar una ciudad fortificada, arqueros en las murallas, aceite hirviendo. Pero cuando llegaron a las afueras de la ciudad, las puertas estaban abiertas. No había soldados. No había resistencia. Solo había silencio. Y un olor. Un olor dulce y putrefacto que el viento traía desde el valle. El ejército avanzó con cautela. Y entonces, lo vieron. A lo largo del camino principal que llevaba a la ciudad, Vlad había preparado su obra maestra. Un bosque. Pero no un bosque de árboles. Un bosque de estacas. A lo largo de 3 kilómetros de largo y 1 de ancho, había 20.000 cuerpos empalados. Hay que entender la magnitud de lo que vieron esos hombres para comprender por qué dieron media vuelta. No era simplemente un campo de batalla con muertos. Era una escenografía diseñada artísticamente para causar trauma. Vlad había utilizado la topografía del terreno. Las estacas estaban dispuestas en círculos concéntricos y en hileras que seguían la curvatura del camino, de modo que, a medida que el ejército avanzaba, la visión no se terminaba nunca. Parecía infinita. Parecía que toda la humanidad había sido condenada y ejecutada en ese valle. La variedad de las víctimas era un catálogo de la crueldad. Los nobles y oficiales turcos capturados ocupaban las estacas más altas, para que su vergüenza fuera vista desde la distancia. Sus ropas de seda, ahora harapos sucios y manchados, ondeaban como banderas de derrota. Abajo, más cerca del suelo, estaban los soldados comunes. Pero lo que realmente quebró el espíritu de los veteranos otomanos no fueron los soldados muertos. Fueron los civiles. Vlad no había hecho distinciones. Había vaciado las cárceles, había capturado a los colaboracionistas, había traído a las familias de los traidores. Había niños. Cuerpos pequeños, atravesados por estacas más finas, suspendidos en el aire como muñecos rotos. Había mujeres. La brutalidad sexual implícita en la forma de ejecución, la violación final y eterna de la madera, era algo que ningún código de guerra, ni cristiano ni musulmán, podía justificar. El olor era una entidad física. Una pared invisible de amoníaco, azufre y carne en descomposición que golpeaba a los soldados a kilómetros de distancia, mucho antes de que pudieran ver la primera estaca. Los caballos se negaban a avanzar, resoplando con los ojos desorbitados, golpeando el suelo con los cascos, presas del pánico instintivo que sienten los animales ante la muerte masiva. Y el sonido. El bosque de los empalados no estaba en silencio. Aunque las víctimas habían muerto hacía días o semanas, el bosque hablaba. El viento silbaba entre los cuerpos secos. Las miles de aves carroñeras, gordas y perezosas por el exceso de comida, graznaban y peleaban sobre los hombros de los difuntos. El crujido de la madera resecándose al sol sonaba como huesos rompiéndose una y otra vez. Era una visión del apocalipsis bíblico, traída a la tierra por un solo hombre. Los cronistas turcos de la época, hombres acostumbrados a ver cabezas cortadas y manos amputadas, escribieron sobre esto con un temblor en la pluma. Era un espectáculo ante el cual incluso el diablo se habría cubierto los ojos, escribió uno. En ese momento, frente a esa catedral de dolor, el sultán Mehmed II comprendió que no estaba luchando contra un estratega, ni contra un rey. Estaba luchando contra una fuerza de la naturaleza. Vlad había trascendido la política. Había cruzado una línea moral de la que no hay retorno. Al mirar ese bosque, el sultán vio su propio reflejo deformado. Vio hasta dónde puede llegar el poder absoluto cuando se despoja de toda humanidad. Y tuvo miedo. No miedo a morir,
sino miedo a lo que significaba ser humano si un ser humano era capaz de hacer eso. Los turcos se habían ido. El bosque de cadáveres quedó atrás, pudriéndose en el olvido bajo el sol de los Balcanes. Vlad había logrado lo imposible. Había ganado la batalla, había detenido la invasión y había humillado al emperador del mundo. Pero en la política, y especialmente en la guerra, a veces la victoria táctica es solo el preludio de una derrota estratégica. Porque mientras el sultán huía hacia el sur escupiendo maldiciones, dejó atrás algo más peligroso que sus cañones. Dejó una semilla. Dejó a un hombre que era la sombra luminosa de Vlad. Su hermano menor. Radu. Radu el hermoso no traía estacas, ni fuego, ni peste. Traía oro. Traía seda. Traía promesas de paz y estabilidad. Y traía la voluntad del imperio más grande de la tierra para sentarlo en el trono. Y los boyardos de Valaquia, cansados del terror, cansados de vivir con el miedo a ser empalados por una moneda faltante, empezaron a mirar a Radu no como a un traidor, sino como a un salvador. El dragón había salvado a Valaquia, es cierto. Pero ahora, Valaquia sentía que necesitaba librarse del dragón para poder respirar. La guerra entre Vlad y Radu no fue una campaña militar ordinaria. Fue una tragedia shakespeariana jugada en los bosques de los Cárpatos. Era la lucha bíblica de Caín y Abel, amplificada por el destino de naciones enteras. Radu no venía solo. Traía consigo a los Akinji, la caballería ligera que saqueaba y quemaba, y a los temibles genízaros. Pero lo más doloroso para Vlad no eran las espadas otomanas, sino el conocimiento íntimo que su hermano tenía del terreno. Radu había nacido en esas tierras. Sabía dónde se escondían los manantiales, conocía los pasos secretos, entendía la mente de los nobles. Vlad no podía usar sus trucos habituales de emboscadas y terror sorpresa, porque Radu conocía todos sus trucos. Habían sido educados por los mismos maestros en la prisión de Grigos. Fue una guerra de desgaste brutal. Vlad, con sus fuerzas mermadas, se vio obligado a retroceder norte hacia la capital. Intentó detener a su hermano en varias escaramuzas, pero la moral de sus hombres estaba por los suelos. ¿Cómo le pides a un soldado campesino que luche contra un ejército inmenso cuando el líder enemigo es también un príncipe de la sangre, joven, hermoso y que promete paz? Radu jugaba sucio, pero de una manera diferente. Mientras Vlad usaba el miedo, Radu usaba la diplomacia armada. Envió cartas a las ciudades sajonas de Transilvania, las mismas que Vlad había aterrorizado, prometiéndoles derechos comerciales ilimitados si le daban la espalda a su hermano. Y las ciudades aceptaron. Envió emisarios a los castillos de los boyardos, recordándoles las familias que Vlad había empalado, y prometiendo amnistía. Y los boyardos aceptaron. Vlad vio cómo su reino se evaporaba. No perdía territorio. Perdía almas. La soledad del dragón se hizo absoluta. Incluso sus lugartenientes más leales empezaron a desertar bajo el amparo de la noche, cruzando las líneas enemigas para besar el anillo de Radu. Para cuando Vlad se encerró en Puenari, no era un general estratégico retirándose a una posición ventajosa. Era un animal herido arrastrándose a su madriguera para morir. Y Radu, su propia sangre, el niño que él había intentado proteger en la infancia, venía ahora con la espada desenvainada para cortar su cabeza. La caída de Vlad Tepes no llegó con el estruendo de una gran batalla épica bajo el sol del mediodía, sino con el sonido silencioso y aterrador de las puertas cerrándose una a una. Fue una asfixia lenta. Radu el hermoso avanzaba hacia la capital, Targoviste. A diferencia de Vlad, que era una fuerza de la naturaleza, áspera y brutal, Radu era un político refinado.
Había crecido en la corte otomana, hablaba turco como un nativo, vestía como un príncipe oriental y tenía el respaldo infinito del tesoro del sultán. Mientras avanzaba con sus jenízaros, no quemaba aldeas. Las compraba. Se reunía con los nobles supervivientes en sus castillos y les hablaba con suavidad. Les prometía devolverles sus antiguos privilegios feudales. Les prometía que, bajo su reinado, nadie sería empalado. Les prometía que la pesadilla había terminado. Y los boyardos, esa casta de supervivientes natos que Vlad había intentado exterminar pero nunca logró arrancar de raíz, cambiaron de bando en masa. Fue una hemorragia de lealtad. Vlad se encontró de repente solo en su palacio. Su ejército de campesinos estaba agotado, enfermo de peste y hambriento. Sus generales lo miraban con ojos vacíos, calculando cuánto valdría su cabeza si se la entregaban a Radu. El miedo, que había sido su arma más poderosa durante años, ahora se volvía en su contra. La gente común ya no temía tanto a los turcos lejanos como temía a la locura presente de su propio príncipe. Acorralado por su propia sangre, Vlad tuvo que huir de nuevo. Se retiró a su último bastión, la fortaleza en la montaña que había obligado a construir con huesos de nobles. El castillo Poenari. Ese nido de águila, colgado sobre un precipicio imposible en el valle del río Arges, era inexpugnable. O eso creía él. El asedio de Poenari fue el acto final de su tragedia personal. Los cañones de Radu golpeaban las murallas día y noche. Pero el golpe más duro no vino de la artillería, sino de la desesperanza. El asedio al castillo Poenari es uno de esos episodios donde la realidad supera a la ficción. La fortaleza estaba situada en un pico tan alto y escarpado que parecía desafiar la gravedad. Abajo, el ejército de Radu y los turcos rodeaban la montaña como un mar de antorchas. La situación dentro de los muros era desesperada. El agua escaseaba. La comida se reducía a carne de caballo y raíces. El sonido constante de los cañones otomanos bombardeando la piedra hacía temblar los cimientos día y noche. Pero Vlad se negaba a rendirse. Caminaba por las murallas como un fantasma, mirando el abismo, calculando. Hay una anécdota histórica fascinante de este momento. Se cuenta que un antiguo sirviente de Vlad, que había sido capturado y ahora servía obligado en el ejército de Radu, vio a su antiguo señor en las almenas. El sirviente, todavía leal en su corazón, quiso advertirle del asalto final que se preparaba. Escribió un mensaje en un trozo de pergamino, lo ató a una flecha y disparó hacia la ventana de la torre principal. La flecha se clavó en la madera, justo donde la esposa de Vlad estaba cosiendo o rezando. El mensaje era breve y aterrador. Huid, mi señor. Los turcos atacarán al amanecer con todo lo que tienen. No habrá piedad. Fue este mensaje el detonante del pánico final. Vlad entendió que ya no había esperanza de resistencia. Las murallas, dañadas por la artillería, caerían en cuestión de horas. Los jenízaros subirían y harían con ellos cosas que no tenían nombre. Fue en ese instante de claridad terrorífica cuando la esposa de Vlad tomó su decisión. Miró el mensaje. Miró a su marido, cuyos ojos ya estaban puestos en la huida, en la supervivencia a cualquier precio. Ella sabía que Vlad, con su fuerza y astucia, quizás podría escapar por los senderos de cabras. Pero ella sería un trofeo. Una esclava. La leyenda, que a veces es más cierta que la historia, cuenta el destino de su esposa. Una mujer cuyo nombre se ha perdido en la niebla del tiempo, pero cuyo final marcó el colapso mental de Vlad. Dicen que ella, al ver desde las almenas cómo los jenízaros y los soldados de Radu escalaban las rocas como hormigas rojas, tomó una decisión fatal. Sabía lo que les pasaba a las mujeres en los harenes turcos. Sabía que ser la esposa del empalador le garantizaba una muerte lenta y pública. Miró a Vlad,
sucio de pólvora y sangre, y le dijo que prefería que su cuerpo fuera comida para los peces del Arges antes que ser esclava del invasor. Se subió al muro más alto de la torre norte, abrió los brazos como si quisiera volar, y se lanzó al vacío. Su cuerpo cayó cientos de metros y se rompió contra las rocas del río, tiñendo las aguas de un rojo profundo. Desde entonces, los lugareños llaman a ese afluente el río de la princesa. Vlad vio morir a su mujer, la única persona que quizás lo amaba, mientras su mundo se derrumbaba piedra por piedra. Sin ejército, sin esposa, sin reino y con el alma rota, Vlad escapó. Huyó a través de un pasadizo secreto excavado en la roca viva de la montaña, burló el cerco otomano y desapareció en la noche. Cruzó los pasos congelados de los Cárpatos hacia Transilvania, buscando la ayuda del nuevo rey de Hungría, Matías Corvino. Vlad pensaba, con esa lógica militar fría que lo caracterizaba, que Matías lo recibiría con los brazos abiertos. Después de todo, Vlad era el escudo de la cristiandad. Había detenido al sultán. Matías, siendo un rey cristiano y enemigo de los turcos, debería darle otro ejército para recuperar el trono. Pero Vlad había subestimado el poder de la imprenta. Durante años, los comerciantes sajones que él había torturado y expulsado no se habían quedado quietos. Habían huido a Alemania y habían usado la nueva tecnología de Johannes Gutenberg para vengarse. Imprimieron panfletos. Cientos, miles de copias de libelos titulados La historia del príncipe Drácula. Eran los primeros bestsellers de terror de la historia europea. En esos papeles, adornados con grabados de madera grotescos, describían a Vlad no como un estratega defensor de Europa, sino como un maníaco sediento de sangre. Contaban que mojaba el pan en la sangre de sus víctimas. Contaban que asaba niños. Contaban que obligaba a las madres a comerse a sus hijos. Exageraban la realidad hasta convertirla en pornografía de la violencia. Esos panfletos llegaron a la corte del rey Matías Corvino antes que el propio Vlad. El rey húngaro estaba en una posición delicada. Había recibido una inmensa suma de dinero del Papa para organizar una cruzada contra los turcos, pero se había gastado el dinero en lujos, palacios y en consolidar su propio poder. Necesitaba una excusa. Necesitaba explicarle al Papa y a Europa por qué no luchaba contra los otomanos. Y Vlad fue la excusa perfecta. Cuando Vlad llegó ante Matías pidiendo ayuda, el rey no le dio una espada. Le puso cadenas. Matías Corvino presentó una carta falsificada, supuestamente escrita por Vlad al sultán, ofreciendo una alianza. Usó esa mentira y la mala fama de los panfletos alemanes para justificar el arresto. No pude luchar contra los turcos, dijo el rey al mundo, porque tuve que detener a este monstruo traidor que gobernaba Valaquia. Y así, el héroe de la cristiandad fue encerrado en la fortaleza de Visegrad, una torre solitaria a orillas del Danubio, cerca de Budapest. Allí pasó 12 años. 12 años es una vida entera para un guerrero. Imaginen la tortura psicológica. Un hombre acostumbrado a cabalgar, a mandar, a decidir sobre la vida y la muerte de miles, ahora reducido a mirar el río desde una ventana con barrotes de hierro. Vlad se consumía. Su piel se volvió pálida, sus ojos se hundieron aún más en sus cuencas. Pero las crónicas nos dicen algo escalofriante sobre su cautiverio. El monstruo no murió, solo se adaptó a su jaula. Los guardias de la prisión contaban historias en voz baja. Decían que Vlad usaba las pocas monedas que tenía o las joyas que le quedaban para sobornarlos. Pero no pedía vino, ni mujeres, ni mensajes del exterior. Pedía ratones. Pedía pájaros. En la soledad de su celda, Vlad continuaba su obra macabra a pequeña escala. Capturaba ratones y los empalaba en pequeñas astillas de madera que arrancaba de sus muebles. Descuartizaba pájaros y colgaba sus cabezas en hileras ordenadas en el alféizar de la ventana.
Era una compulsión. Una necesidad patológica de ejercer control, de infligir orden a través del dolor, aunque fuera sobre las criaturas más insignificantes de la creación. El dragón seguía vivo, respirando fuego en una caja de fósforos. Pero reducir el cautiverio de Vlad a la tortura de roedores sería subestimar su mente política. En esos 12 años, Vlad no solo planeaba venganzas. Negociaba su alma. El rey Matías Corvino sabía que tener a Vlad encerrado era un desperdicio. Pero no podía soltar al monstruo así como así. Le puso condiciones. Condiciones humillantes diseñadas para romper lo último que le quedaba de dignidad. Su fe. Vlad era ortodoxo. En esa época, la fe no era solo una creencia, era la identidad nacional. Ser ortodoxo era ser valaco. Pero Matías Corvino era católico y el Papa presionaba. Para recuperar su libertad y su trono, el rey le exigió a Vlad que renunciara a la fe de sus padres y se convirtiera al catolicismo. Imaginen el peso de esa decisión. Vlad, que había empalado a miles bajo la excusa de defender la cruz ortodoxa contra el Islam, ahora tenía que arrodillarse ante Roma para salvar su propio pellejo. Y lo hizo. Se convirtió. Y para sellar este pacto con el diablo político, Matías le ofreció una esposa. Su propia prima, la noble húngara Ilona Szilágyi. Vlad, el prisionero, se casó con la sangre de su carcelero. Tuvieron 2 hijos en esa prisión de lujo. Este fue el verdadero final de Vlad el Empalador. No murió en el campo de batalla. Murió el día que aceptó esas condiciones. El hombre que salió de Visegrad ya no era el dragón indomable. Era un hombre que había vendido a su Dios y a su identidad por una última oportunidad de tocar el poder. Los monjes ortodoxos de Valaquia, aquellos que antes lo veían como un héroe, ahora lo veían como un hereje, un traidor peor que los turcos. Cuando Vlad marchó de regreso a casa, no solo iba a luchar contra los ejércitos enemigos. Iba a luchar contra el desprecio de su propio pueblo. Pero la política es una rueda que nunca deja de girar, y la fortuna es una amante caprichosa. En 1475, el escenario cambió de nuevo. Rado el Hermoso había muerto, devorado por la sífilis. El nuevo gobernante de Valaquia era débil, y los turcos volvían a presionar las fronteras de Hungría con una fuerza renovada. El rey Matías Corvino, pragmático hasta la médula, se dio cuenta de su error. Miró hacia el sur y vio que sus generales fallaban donde Vlad había triunfado. Comprendió que, monstruo o no, loco o no, Vlad Tepes era el único hombre en la faz de la tierra que realmente aterrorizaba a los otomanos. Así que abrió la celda de Visegrad. Le quitaron las cadenas. Le dieron un baño caliente, ropa limpia y una armadura nueva. Le pusieron al frente de un ejército y le dijeron: ve y mata. Haz lo que mejor sabes hacer. Vlad tenía 45 años. Para la época, era un hombre viejo. Su pelo estaba gris, su rostro era un mapa de cicatrices y arrugas profundas, y su cuerpo cargaba con las secuelas de la humedad del calabozo. Pero sus ojos verdes. Esos ojos seguían intactos. Ardían con el mismo odio frío que había hecho temblar a Mehmed. Marchó hacia Valaquia por tercera y última vez. Recuperó su trono en noviembre de 1476. Entró en Targoviste entre las ruinas y los fantasmas de su pasado. Pero Valaquia ya no era su hogar. Era un cementerio de recuerdos. Vlad sabía, con la intuición de los depredadores viejos, que su tiempo se había acabado. No tenía herederos. No tenía amigos. Solo tenía enemigos esperando en las sombras. Su tercer reinado duró apenas 2 meses. El escenario final no fue un castillo, sino un bosque pantanoso cerca de Bucarest, camino a Snagov. Su enemigo no era solo el sultán, sino un nuevo pretendiente valaco apoyado por los turcos.
Basara Playota el Viejo. Era diciembre. El suelo estaba duro como el hierro y el aire cortaba la piel. Vlad contaba con apenas 4.000 hombres. Enfrente, una marea de turcos y valacos traidores. La batalla comenzó al atardecer. Vlad, fiel a su estilo, intentó usar la oscuridad a su favor. Se lanzó a la carga buscando decapitar al líder enemigo. Pero esta vez, la magia del terror no funcionó. Sus hombres estaban cansados. Y lo peor de todo, estaban confundidos. Hay una crónica detallada que es la más trágica de todas. Dice que Vlad, en el fragor del combate, subió a una pequeña colina para observar las líneas enemigas y dar órdenes. Llevaba, como solía hacer, vestimentas de estilo turco que había conservado de su juventud o robado en campañas anteriores. Una armadura de escamas y un casco con turbante metálico. En la niebla y la penumbra, uno de sus propios soldados lo vio. No reconoció a su príncipe. Solo vio a un oficial turco en una colina. El soldado cargó con su lanza y atravesó a Vlad por el costado. Vlad cayó al barro. Intentó gritar, intentó identificarse. Dicen que se levantó, herido de muerte, y mató a 5 de sus atacantes antes de colapsar por la pérdida de sangre. Sus propios guardaespaldas, al darse cuenta tarde del error, o quizás comprados por el enemigo, terminaron el trabajo. Fue una muerte sucia, caótica y sin gloria. No hubo discursos finales. Solo el frío del barro, el dolor de la traición y la mirada vacía de los hombres por los que había sacrificado su humanidad. Basara Playota, el rival victorioso, se acercó al cadáver. No hubo respeto. Ordenó despojarlo de su armadura y sus joyas. Y entonces, dio la orden de la decapitación para enviar el trofeo a Constantinopla. El cuerpo, ese cuerpo fibroso que había resistido prisiones y guerras, quedó tirado allí, desnudo y anónimo, comida para los lobos, hasta que los monjes de Esnagó, apiadándose del hereje, fueron a buscarlo bajo el amparo de la noche. La batalla final está envuelta en la niebla del misterio y la conspiración. Ocurrió cerca de Bucarest, en un frío día de diciembre. Vlad marchó contra una fuerza de invasión turca que venía a restaurar el control otomano, apoyada por un contingente de boyardos valacos traidores. Luchó con la furia de un hombre que busca la muerte, no la victoria. Hay varias versiones sobre cómo cayó el dragón. Algunos cronistas dicen que, en medio de la confusión de la batalla y la niebla espesa, sus propios hombres lo mataron por error, confundiéndolo con un comandante turco debido a su vestimenta oriental. Otros, más cínicos, dicen que un asesino contratado por los boyardos se le acercó por la espalda en el fragor del combate y le clavó una lanza entre los omóplatos. Pero la versión más poética, la que resuena con la vida que llevó, dice que Vlad, rodeado por cientos de enemigos, luchó hasta que su espada se rompió. Cayó bajo una lluvia de flechas, rugiendo maldiciones hasta que la sangre ahogó su voz. Lo que sí sabemos con certeza histórica, y es un detalle que da título a nuestro final, es lo que hicieron con él después de muerto. Los turcos no podían arriesgarse a que la gente creyera que el dragón había escapado de nuevo. Necesitaban una prueba irrefutable para el nuevo sultán. Encontraron su cuerpo entre la nieve sucia. Un genízaro sacó su cimitarra y, de un solo golpe certero, le cortó la cabeza. Esa cabeza, el rostro que había soñado con pesadillas para sus enemigos, la mente que había orquestado el bosque de los 20.000 cadáveres, fue lavada y preparada. Tenía que viajar hasta Constantinopla, un viaje largo bajo el sol. Para evitar que se pudriera, para preservar los rasgos del monstruo, los turcos la metieron en un frasco de vidrio lleno de miel. Imagina la ironía final del destino. El hombre más amargo, cruel y ácido de la historia de Europa, terminando su viaje preservado en la dulzura dorada de la miel.
Cuando la cabeza llegó a Constantinopla, fue exhibida en una estaca alta sobre las puertas de la ciudad. Fue la última estaca de Vlad. Miles de turcos desfilaron para verla, escupiéndole, celebrando, asegurándose de que el cacique Bey, el empalador, estaba realmente muerto y ya no podía salir de la oscuridad para llevarse a sus hijos. Pero, ¿realmente murió Vlad? El cuerpo decapitado del príncipe fue recuperado en secreto por unos monjes leales del monasterio de Snagov, una pequeña iglesia fortificada en una isla en medio de un lago profundo y oscuro. Lo enterraron allí, bajo las losas de piedra frente al altar, con todos los honores de un soberano cristiano. Durante siglos, los monjes rezaron sobre esa tumba, pidiendo perdón por los pecados del hijo del dragón. Pero la historia tiene un último giro, digno de una novela de misterio. En 1931, una expedición arqueológica abrió la tumba de Snagov. Esperaban encontrar el esqueleto decapitado del príncipe, quizás restos de su capa de terciopelo rojo, quizás su espada. Levantaron la pesada losa de piedra con esfuerzo. La tumba estaba vacía. Solo encontraron unos huesos de caballo y un anillo con el símbolo del dragón. Nadie sabe qué pasó con el cuerpo de Vlad. Y es en ese vacío, en esa tumba hueca, donde termina la historia documentada y empieza la leyenda inmortal. Porque los campesinos de Valaquia empezaron a susurrar. Decían que un hombre con tanta sed de sangre, con tanta fuerza vital, no podía descansar simplemente. Decían que había hecho un pacto. Decían que el dragón salía de noche a alimentarse de los vivos para recuperar la sangre que había derramado. 400 años más tarde, un escritor irlandés llamado Bram Stoker escucharía esos susurros, leería esos panfletos alemanes llenos de horror y tomaría el nombre de la familia. Drácula. Le agregaría la A final, que significa hijo de, y crearía al conde Drácula. Pero reducir a Vlad Tepes a la figura del conde Drácula es, en cierto modo, simplificar su tragedia. Bram Stoker creó un monstruo gótico, un aristócrata elegante que seduce mujeres en la Londres victoriana. Pero el verdadero Vlad era una criatura de la Edad Media, un hombre atrapado entre el martillo del Islam y el yunque del fanatismo cristiano. Su legado es una cicatriz abierta en la historia de Europa del Este. Para los romanos modernos, durante mucho tiempo, Vlad no fue un villano. Fue un héroe nacional severo pero justo. Durante los años del comunismo, su figura fue reivindicada como la de un líder que luchó contra el imperialismo extranjero y puso orden en el caos interno. Si Vlad estuviera aquí, solían decir los ancianos, nadie se atrevería a robar. Sin embargo, la historia no perdona la crueldad. Las historias de los empalados, de los banquetes sangrientos, de la quema de los pobres, no pueden borrarse con estatuas patrióticas. Vlad nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, una pregunta que nos quita el sueño. ¿Es lícito usar el mal absoluto para combatir otro mal? ¿Se puede salvar a una nación si para hacerlo hay que convertirse en un monstruo? Vlad creyó que sí. Creyó que el fin justificaba los medios, por más horribles que fueran. Y tal vez, en su mente retorcida, él se veía a sí mismo como un mártir. Alguien dispuesto a mancharse las manos de sangre eterna para que otros pudieran vivir libres. Pero la inmortalidad que consiguió no fue la de los santos, sino la de las pesadillas. Al final, los panfletos de los sajones ganaron la guerra de la memoria. El mundo olvidó sus batallas, olvidó su defensa de la cristiandad, olvidó sus estrategias brillantes. Solo recordó la sangre. Solo recordó las estacas. Y así, el príncipe de Valaquia se transformó en el vampiro. Una criatura condenada a vivir para siempre en la oscuridad, alimentándose del miedo de los vivos, tal como lo hizo en vida. Quizás ese sea su verdadero castigo. No el infierno bíblico, sino la deformación de su recuerdo. Ser recordado no como el guerrero que fue,
sino como el monstruo que fingió ser. Ahora, cuando escuches el viento aullar en las noches de invierno, o cuando veas una sombra alargada en el bosque de los Cárpatos, no busques capas negras ni colmillos afilados. Teme algo más real. Teme al eco de la historia. Teme al recuerdo del príncipe que cenaba entre cadáveres y que nos enseñó que, a veces, la oscuridad no viene de afuera, sino que vive agazapada en el corazón del poder humano. Desde las celdas frías de Anatolia hasta los picos de granito de los Cárpatos. Desde el banquete de sangre en las ciudades sajonas hasta el silencio sepulcral del bosque de los Empalados. La vida de Vlad Tepes no fue solo una crónica de crueldad en los márgenes de Europa. Fue el aullido de un animal acorralado que decidió morder la mano de un gigante. Fueron décadas donde el miedo se convirtió en la única ley válida. Donde la madera afilada trazaba la frontera entre la vida y la nada. Lo que se apagó en los bosques de Bucarest no fue solo la vida de un príncipe. Fue una forma brutal de entender la justicia. Se perdió la certeza absoluta de que el mal se combate con un mal peor. Se perdió la mirada desafiante del hombre que se atrevió a cenar en el infierno sin perder el apetito. Hoy, el mundo se rige por leyes escritas y diplomacia de salón. Pero si uno se detiene, si uno camina por un bosque cerrado cuando la niebla baja y el sol se esconde, la memoria antigua despierta. El crujido de las ramas secas todavía suena como huesos rompiéndose. Las sombras alargadas de los árboles parecen estacas esperando su turno. Si uno deja que el viento helado de la noche le toque la nuca, puede sentir el mismo terror primario que paralizó al ejército más poderoso de la tierra. La leyenda del empalador nos deja una última lección. Que los monstruos no siempre vienen de la oscuridad exterior. A veces, son necesarios para sobrevivir a ella. Y que no importa cuánto intentemos enterrar el pasado bajo losas de piedra, la sangre siempre encuentra la forma de ser recordada. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el mar de la memoria. Si esta historia te ha ayudado a cerrar los ojos y descansar bajo el peso de la noche, te invito a que te suscribas y compartas este refugio con otros buscadores de misterios. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que la oscuridad te sea leve. Buenas noches.